¿No sienten que últimamente el AAA es cada vez más mediocre? El otro día estaba votando en los Games Awards y me di cuenta que prácticamente no hay AAA, y si lo hay es mediocre tirando a malo, porque yo sí me di cuenta y no tengo la solución mágica de ese problema, pero lo podemos hablar de un punto de vista más económico. En los últimos años miles de jugadores comparten la misma sensación. Los juegos AAA son cada vez más caros de producir, más complejos, pero cada vez más mediocres. Bugs, retrasos, crunch, despido, remakes del remakes y secuelas prácticamente copiar y pegar. No hay innovación. Pero esto no es un misterio, no es un problema creativo, es un fenómeno económico. Para entenderlo tenemos que analizar varios puntos, que vamos a hacerlo tranquilos, no vamos a caer en idiomas muy técnicos ni nada. Pero podemos entender que la inflación, los costos relativos, los precios rígidos y el riesgo retorno cada vez menor genera un gran problema en la industria del videojuego. Aunque lo podemos encarar de diferentes formas, a mí me gusta empezar a hablarlo desde el año 2020, porque es el año de la pandemia. Y la pandemia lo único que generó fue inflación. La mayoría de los países del mundo tuvieron que emitir su moneda para hacer programas de rescate económico, que eso en una primera instancia puede ser positivo para la economía de un país, pero termina resultando en una inflación que se alarga por años, que todavía podemos ver las consecuencias en múltiples países. Entonces podríamos decir que las economías del mundo experimentaron una inflación sostenida. ¿Qué significa esto para los videojuegos? Que todos los insumos del sector aumentaron de precio. Salarios de programadores, artistas y animadores, licencias de software, servidores, servicios de la nube, equipo de desarrollo, costo de marketing, distribución, legales, administrativos, y no nombremos criptos, IA o cualquiera de estos nuevos problemas que aparecen en la industria de las computadoras en general. Pero la clave es entender que no todos los precios suben al mismo ritmo. Ahí aparece el concepto de costos relativos. La inflación no afecta a todos por igual. Lo importante no es cuánto sube todo, sino cuánto cambian los precios entre sí. Y en los videojuegos pasó justamente eso. Los costos técnicos crecieron rápido, los salarios en tecnología subieron incluso más, pero el precio del producto final prácticamente no cambió. Los juegos, por muchísimos años, no pasaron de los $60. Que yo no defiendo que las empresas suban los precios de sus videojuegos, pero puedo entender los procesos de por qué suben esos precios. Porque eso es una rigidez nominal a la suba, cuando el precio de un bien no puede ajustarse al nuevo nivel de costos del mercado. Ustedes me pueden preguntar, ¿por qué los juegos no subieron de 80 a $100 de manera inmediata? Porque la demanda del AAA es elástica en el corto plazo, que es una forma muy linda de decir que si vos sacás un juego más caro, nadie va a comprar tu puto juego. Y eso es un problema muy grande, porque estamos hablando de un modelo prácticamente oligopólico. Pocos grandes estudios compiten entre sí. Si uno subía el precio demasiado, el otro mantenía el precio tradicional, y entonces el que subió el precio antes que todos perdía ventas. Y a veces es mejor asegurarse una venta a 60 que no tener una venta segura de 80, o peor, de 100. Se podría decir que el mercado castigaría al primero que subiera los precios de forma agresiva. Los consumidores, al tener tantas alternativas hoy en día, no van a aceptar esos precios y no van a validar los precios finales que están entregando las empresas. Porque por suerte para nosotros los consumidores, hoy en día tenemos una industria indie gigante, desarrollos AA, juegos free to play y un montón de incentivos para no pagar esos juegos de 80 y $100. Se podría decir que el precio quedó anclado por un equilibrio competitivo. Nadie subía porque nadie quería ser el primero. ¿Y qué están haciendo todos? Esperando que GTA 6 haga eso. Pero bueno, eso es tema para otro video. Ahora estamos analizando qué está pasando con la industria del AAA. Algo muy importante a destacar es que el aumento de complejidad elevó los costos marginales. Los videojuegos no solo se encarecieron, se volvieron mucho más complicados de hacer. Mundos más grandes, animaciones más complejas, IA integrada, más arte, más contenido, más misiones, más relleno, más actualizaciones, más todo. ¿Y qué genera todo esto? Costos marginales crecientes. Cada unidad de contenido nueva cuesta más que la anterior. Un AAA moderno tiene costos fijos gigantescos, como también tiene costos hundidos enormes, o sea, años de trabajo que no pueden recuperarse si el proyecto fracasa. Ahí tenés ejemplos como Forspoken, que fue un fracaso y destruyó al estudio, o el caso de GTA 6 de que si llega a ir mal, la industria entera se viene a pique. Entonces, ¿cuál sería el corazón del problema?
El corazón del problema es el riesgo-retorno. En un mercado libre, las inversiones financian proyectos cuando el retorno esperado supera el riesgo. Y en el AAA en los últimos años pasó lo contrario. Los costos crecieron, los tiempos de desarrollo se alargaron, el riesgo de fracaso aumentó por la cantidad de competencia que hay y el precio permaneció casi fijo. El resultado es bastante simple, es lo que venimos diciendo. La tasa de retorno esperada cayó, mientras que el riesgo aumentó. Económicamente, esto vuelve que la innovación sea irracional. No tiene sentido gastar 200 millones de dólares en innovar y es mejor ir a la segura. ¿Para qué arriesgar? Como resultado de esto tenemos lo que es la industria actual. Secuelas repetitivas, remakes de prácticamente siempre los mismos juegos. Ir a la segura, siempre fuerte al medio. No hay innovación, no se premia la innovación en el AAA y eso es un problema muy grande. Entonces la innovación depende totalmente de los indies y de algún estudio AA que arriesga su vida por un proyecto. ¿Y cómo respondió el mercado, las empresas a esto? Un mercado libre siempre busca equilibrarse. Como los precios no podían subir sin castigar las ventas, las empresas hicieron lo que cualquier agente racional haría. Crearon varias alternativas de monetización para cubrir la pérdida del margen real. Ahí tenés las microtransacciones, los pases de batallas, los DLC, las ediciones deluxe con acceso anticipado, contenido recortado para vender después, reutilización de assets para reducir ciclos de producción o los famosos lanzamientos apurados antes de tiempos que terminan resultando en juegos totalmente rotos. Y aunque a veces nosotros podemos ver a las empresas como grandes entes malvados que lo único que quieren es destruir a la industria y la creatividad, al final es una adaptación racional a un entorno donde los precios están fijos hace años y hay que encontrar un nuevo sistema de monetización para tus proyectos, aunque esto genere consecuencias visibles para el consumidor. Lo que estamos viendo hoy en día, juegos lanzados con bugs porque salen ahora o no se recupera la inversión, despidos masivos por sobreinversión durante los años de pandemia, juegos prácticamente calcados el uno al otro porque innovar es demasiado caro, la dependencia de los remakes y las secuelas para reducir el riesgo, o el desarrollo centrado en mecánicas monetizables, como está pasando hoy en día, con videojuegos gacha o con free to play que lo único que quieren es chuparte la sangre. Lo que parece desde afuera un problema creativo es realmente un problema económico. Y ahora que ya hablábamos de economía y temas aburridos por mucho tiempo, ¿puede el mercado resolver esto por sí solo? ¿O estamos ante una nueva crisis del videojuego? Y después de hablar mucho, ¿qué conclusión tenemos de todo esto? El AAA moderno no cayó por falta de creatividad. Hay muchísimo talento en sus filas. Todavía tenemos estudios que hacen maravillas con sus videojuegos, como Nintendo, como Rockstar, como Sony cuando tiene ganas de trabajar. Así que el problema son los incentivos económicos. Todo lo ya desarrollado en este video. La mediocridad del AAA es el resultado natural de un sector donde los precios no pueden ajustarse libremente en el contexto económico. Y como siempre ocurre en un mercado libre, la solución no viene de regulaciones estatales, ni subsidios, ni nada. Vendrá de la innovación, nuevas formas de competencia y la reasignación de estos recursos hacia modelos más eficientes, como pueden ser la industria indie, como pueden ser estos nuevos estudios AA que no paran de sacar obra maestra tras obra maestra, o como pueden ser otros modelos de negocios, como el gacha que está dominando Asia. Así que no te preocupes, la industria no va a explotar, no va a desaparecer, mañana no van a cerrar los servidores de todos los videojuegos, no, pero estamos en un proceso donde la industria está en transformación. Y como en toda economía dinámica, quienes mejores se adapten a las circunstancias actuales van a lograr definir el futuro de los videojuegos.